Curvas de afluencia de pozos de hidrocarburos. En primer lugar, hablaremos sobre los procesos de producción. El proceso de producción en un pozo de hidrocarburos se inicia cuando los fluidos comienzan a moverse desde la periferia del radio externo del drenaje en el yacimiento y culminan recolectados en la batería, pasando por todo el proceso de lo que es el reservorio o yacimiento, luego llegando a lo que es la cara del pozo. Esto es pasando por la terminación y la completación, posteriormente subiendo por lo que es la tubería de producción y finalmente pasando por las líneas de flujo en la superficie hasta llegar al destino final, que es la batería. Estos fluidos transportados pierden energía en el yacimiento, en el pozo y en la línea de flujo que los lleva hasta la batería o estación recolectora. Dentro de los componentes del sistema de producción, como dijimos, empezamos desde lo que es el reservorio como tal, pasando por todo una serie de componentes que lo podemos observar en la gráfica, llegando a la cara del pozo, pasando por lo que es la tubería de producción, luego llegando al cabezal del pozo podemos pasar por lo que es un reductor o un estrangulador y finalmente llegando a lo que es la batería, que puede ser que lleguemos a un recolector para pasar posteriormente a un separador o, en el caso del campo Kifa, del recolector pasamos directamente a los tanques de separación de agua y crudo. Las ecuaciones de balance de presiones y ubicación del nodo. Vamos a observar las diferentes caídas de presiones, ¿verdad? Desde lo que es la presión de yacimiento, pasando por lo que es la PWF en la cara de la arena, siguiendo hasta el cabezal, que es la PWH, y posteriormente ya en la estación, en la batería, es la presión de separación. ¿Ok? La presión del separador. ¿Dónde colocamos el nodo? Bueno, normalmente para las curvas de afluencia, el nodo lo colocamos en la cara, en la entrada del pozo, ¿verdad? Y lo que vamos a llamar curva de oferta va a ser la trayectoria de ese fluido desde la presión de yacimiento hasta la entrada del pozo. Y la otra curva que va a comprender desde la cara del pozo, subiendo por la tubería, pasando por el cabezal y llegando hasta la batería, es lo que vamos a llamar la curva de demanda. Los tipos de curvas de afluencia, tanto para petróleo como para gas, son diferentes, de diferentes investigadores. Empezaremos con las tasas, con las curvas de tasas de producción de petróleo. Entre ellas podemos nombrar, y las más utilizadas son la ley de Darcy y el método de Vogel. Otros investigadores adicionales en estas curvas de petróleo pueden ser Standing, Fekovich, John Blown y Glaze, Brown, Sukarno, Wiggin, Klein y Machen, y existen otra serie de investigadores. Ahora, para las curvas de afluencia
de gas, también llamada back pressure curve o curvas de contrapresión. Los métodos más conocidos son el de pseudopresión, el modelo de cuadrado de las presiones, el método de back pressure, la prueba de los 4 puntos y las más utilizadas, que son las pruebas isocronales y las pruebas isocronales modificadas. Comenzaremos entonces con las curvas de afluencia para pozos de petróleo, y la primera en mencionar es la ley de Darcy. La ley de Darcy es el intersecto, o sea, acá vamos a tener un flujo monofásico y vamos a partir desde la presión de yacimiento, y al ser un flujo monofásico solamente vamos a tener lo que llamamos una sola fase, y vamos a tener una línea recta que va a intersectar el eje horizontal en lo que llamamos el potencial máximo del pozo, o el Absolute Open Flow Potential, que es el AOF. Entonces, en este modelo que es la ley de Darcy, inicialmente manejamos lo que es un flujo monofásico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando que el fluido está por encima de la presión de burbuja. No se ha saturado el yacimiento. La pendiente, el inverso de esta pendiente que se nota en la gráfica, es lo que llamamos el índice de productividad. Lo podemos denotar con lo que es la letra J. ¿Ya? También lo conocemos con la letra IP, y no es más que la relación que hay entre el gasto de aporte del pozo y la caída de presión que existe entre el yacimiento y la cara de la arena. La caída de presión que va a haber allí, que es lo que vamos a conocer más adelante como el drawdown. Entonces, en conclusión, el índice de productividad no es más que la división entre el caudal entre la caída de presión. La escala típica de índice de productividad la podemos observar en la siguiente tabla, donde cuando tenemos un pozo con un índice de productividad menor a 0.5, decimos que estamos en presencia de un pozo de baja productividad. Si su índice de productividad está entre 0.5 y 1, decimos que ese pozo es de media productividad. Ahora, si su índice de productividad está entre 1 y 2, decimos que ese pozo es de alta productividad. Y aquellos pozos que tienen un índice por encima de 2, decimos que son pozos con una excelente productividad. La eficiencia de flujo es lo que conocemos como la relación que existe entre el índice de productividad real y el índice de productividad ideal. Y cuando esa eficiencia de flujo es menor a 1, decimos que estamos en presencia de un pozo con daño, y ese daño va a ser siempre positivo, mayor a 1. Cuando esa eficiencia de flujo es igual a 1,
entonces decimos que estamos en presencia de un pozo normal, que no tiene daño, que su daño es cero. Y cuando la eficiencia de flujo es mayor a 1, decimos que estamos en presencia de un pozo estimulado con un daño negativo.